inútilmente, está ganando Perú 1-0, me dicen, qué pena, pero sigan metiendo, metan 3 goles más, igual no sirve para nada. Estamos ahora con Wilfredo Pino Chávez, exdirector regional de salud y candidato ahora al Congreso por el movimiento fonavista. Señor Pino, buenas noches y bienvenido a Elefantacuerdos, ¿cómo está? Usted fue director regional de salud, un cargo del que salió medio peleado con el presidente regional, ¿verdad? Claro, yo nunca llegué a conversar directamente con el presidente regional. Es más, solicité conversar con él, pero indudablemente tenía las posibilidades de hacer algunos cambios, pero indudablemente tenía que respetar porque yo ingresé por concurso público de méritos y tenía un tiempo determinado. Luego vino un cese que, bueno, lo consideré que no era el adecuado. ¿Fue arbitrario? Sí, me parece a mí que fue arbitrario, aunque yo hice las gestiones de ley y finalmente no tuve el eco. Bueno, acaba de salir un amigo que está ahora como decano de los abogados y que dice que va a cambiar la justicia, espero que cambie. Pero ¿por qué fue esto? ¿Por qué cree usted que Guillén no yo puse un poco, digamos, de atingencias a la forma en que se cambiaron a los directores que me acompañaban en la gestión. Hay gente muy bien preparada, nos costó mucho poderlos ubicar, y luego la norma decía claramente que uno tenía que hacer una propuesta de una terna. Yo estuve en Lima en un curso de investigación y cuando estaba en Lima los cambiaron a todos, ¿no? Entonces, ¿qué explicación le dieron para mover a sus directores? No me dieron ninguna explicación. ¿Lo hicieron así? Lo hicieron y los colocaron, y los otros, los que estaban a mi cargo, se fueron, me llamaron por teléfono y yo dije, bueno, ¿qué ha pasado? Entonces yo quise venir inmediatamente de Lima, pero me dijeron, si usted se va en ese momento tiene que pagar lo que cuesta el curso, que eran como 3.000 y tantos dólares. Yo dije, bueno, ahí nomás, mejor termino el curso y me voy a llegué a hablar inclusive con el viceministro de Salud, me dijo, sáquele una cita con el presidente, si no puede hacerlo, envíele una documentación, y eso fue lo que hice, pero parece que no les pareció bien, ¿no? ¿Y qué gente pusieron a reemplazar a los directores que usted había propuesto? Supongo que hay gente de confianza de ellos, ¿no? Entonces yo dije que no se había hecho el procedimiento correspondiente, que cada director tenía que tener unos perfiles determinados, como que estaba establecido en el proceso de descentralización que se venía haciendo. Se habló mucho de que estas personas que colocaron eran recomendados de un familiar del presidente regional, ¿correcto? Hablaron mucho de eso, yo no podría comprobarlo, pero sí tenía conocimiento de que algunos eran muy allegados a estas personas, ¿no? Y eso fue lo que motivó que usted... No, no hubo una pelea, francamente, ¿no? O sea, yo le hice llegar la comunicación y luego en respuesta me llegó una resolución en la que me cesaban en el cargo por deslealtad, por falta de seguimiento a las políticas, que no las había todavía en ese momento. Ni siquiera tuvo oportunidad de pelear, fue simplemente... Y es más, tuve la reunión con toda la gente, la gente nueva, tuve la reunión con ellos. Y les expliqué, le dije, bueno, hay mucho trabajo, les dejé una gran cantidad de cosas pendientes, ninguna de esas casi se ha hecho a la fecha. Y me acuerdo mucho que el que estaba como subdirector, un colega joven, le expliqué muchas cosas, y me dijo, sí, doctor, tiene razón, sí, doctor, espero que este asunto funcione, sí, doctor, pero después, bueno, yo vi que no, sí. Entonces creo que eso fue el problema, y aparte de que el problema mediático, ¿no? Los medios de prensa sacaron noticias, que yo me... Pero es que era muy raro porque usted había ganado un concurso, tenía todo el derecho de estar ahí, ¿no? Así es. Usted pues unilateral, justificado, ¿no? Y digamos, lo que me causó gracia en algún momento, y lo tengo ahí lógicamente de mal recuerdo, es que en mi resolución me ponen, sí, en el diario tantos, en el noticiero tantos, que no tenía nada que ver en la resolución, pero bueno. Le estaban haciendo seguimiento con medios, ¿no? Me dijeron, seguramente. Fue una cuestión mediática, entonces yo me quedé sorprendido realmente, ¿no? Pero más sorprendido después de cómo reaccionan la gente que maneja la justicia, ¿no? Me quedé sorprendido, más sorprendido. ¿Y usted se ha encontrado con Juan Manuel Guillén después del presidente? No, yo tuve solamente una ocasión de hablar con el presidente, que fue por una cuestión personal, pero brevísimo, porque no tenía mucho tiempo, me dijo también. Y en ese rato no le provocó agarrarlo, no sé, decirle... No, esa fue una cuestión mucho más antes de... no, después de todo el pleito no lo ha visto. No lo ha visto. No he tenido ocasión. Si se lo encuentra... No. ¿No le reclamaría por lo menos? No, creo que es su decisión, y
verá cómo están funcionando las cosas. Bueno, luego de esto usted ha estado dedicándose a su profesión. A mis labores, sí. Y eso fue lo que, bueno, alguna gente que ya se enteró me fueron a entrevistar. Y dije, me voy a dedicar a la medicina, en este caso ya no a la parte, digamos, de salud pública o salud colectiva, que es una de las cosas que uno puede hacer de 100 en 100, de 1000 en 1000, sino a la salud individual, atender a mis pacientes. Y así lo he venido haciendo. Yo soy especialista en cirugía, trabajo en el Hospital Regional Honorio Delgado, en el 4º piso en cirugía, corte y confección. Y ahí estoy trabajando bien. Y lo otro que siempre decía era dedicarme un poco más a la docencia. Soy docente de la Universidad Católica, en la Facultad de Medicina y en posgrado, en cursos justamente de administración y gerencia. Y bueno, pero desapareció, digamos, de la escena pública hasta el día de hoy, bueno, hasta estos días en el que se anunció que es candidato al Congreso por el movimiento fonavista. Sí. ¿Cómo llega el movimiento fonavista? Yo recibí una invitación. Bueno, hace algunas semanas atrás, yo diría un poco más de 2 meses, un amigo que lo conocía hace algún tiempo, pero que de mucho tiempo lo volví a ver, y nos encontramos en razón de la enfermedad de uno de sus hijos. Vino y me comentó que él era del Partido Fonavista y que había estado en Lima en una reunión con el candidato a la presidencia, el doctor José Antonio Ñique de la Puente, y que había tenido una reunión muy interesante donde dijo que los candidatos tenían que ser gente profesional, preparada, no queremos un congreso que dé vergüenza, queremos gente moral, etcétera, etcétera. Y entonces él me dijo, y pensé en ti, apenas te estoy hablando, pensé en ti, y así que he venido y me estoy pasando la voz, me dijo, te estoy pasando la voz. ¿Usted fue fonavista verbal? Bueno, yo no estoy inscrito en la Asociación Nacional de Fonavistas, pero sí, yo fui aportante del Fonavi. En el referéndum usted votó por el sí. Por el sí. Por supuesto, por supuesto. Porque si alguien me entrega un dinero y es como que yo te presto algún dinero y después de acá a 10 años nos encontramos, te voy a decir, oye, ¿qué fue de la deuda? ¿No? Y, por lo menos si tienes sangre en la cara me dirás, bueno, no te preocupes, te la pago pasado mañana. Claro. O digamos de acá un año, por lo menos, ¿no? Pero entonces, esa es una cosa que queda pendiente. Y que si hubo un mal uso de los dineros, no es porque tenemos que sacar los dineros del propio presupuesto, no hay que hacer un presupuesto para pagar la deuda interna que tiene el Estado. Bueno, se da para subir las tarifas desde marzo precisamente para cubrir otra gestión, esa es otra cosa. Esa es otra cosa que no tiene que ver absolutamente nada con el FONAVI. Bueno, dicen que es para parchar lo que se va a gastar en infraestructura que sacaron del FONAVI. Esa es mala inversión de ellos. Esa es mala inversión. Si yo tengo un dinero que te lo dan para que inviertan en vivienda y lo utilizan en otras cosas que tenían que ser, entonces tienen que saber utilizar adecuadamente. Tienen que saber gerenciar ese dinero, y eso es una de las cosas que tenemos que ver. ¿Por qué la política de yo robo y no pasa nada? Invierto mal y no pasa nada. Hago veredas 5 veces en mi periodo, en las mismas veredas, y se siguen inundando la calle, las casas, etcétera, como pasa ahora, o las pistas están en malas condiciones, no pasa nada. Esa política es la que queremos romper. No debe de haber eso, ¿no? Entonces, ¿la primera vez que postula? No, yo postulé ocasionalmente a la alcaldía de Camaná cuando tuve una invitación específica de Julio Ernesto Grande, que era maestro internacional. ¿En qué año fue eso? Eso ha sido en el año 1998. Claro, más o menos. Y a Julio Grande lo invitó Vamos Vecino. A Julio Grande lo invitó Vamos Vecino. Que era el partido de Absalón Vázquez. Era el movimiento de Absalón Vázquez. Claro, y usted aceptó... Yo acepté la invitación de Julio. Inicialmente era Vamos Vecino, ¿no? Y en esa época a veces sabía más o menos que Vamos Vecino. Claro, sí. ¿Y usted no tenía ningún reparo en postular por ese movimiento? No, en aquel momento no había ningún inconveniente en relación digamos, a Fujimori y a todo eso, no había. El 98... No. Ya había habido golpe de Estado, ya se hablaba de... Habían algunas situaciones específicas de ese tipo, pero que ocurrieron después. Pero, vamos... Ocurrieron, digamos... El golpe fue en el 92. No. Y eso ocurrió prácticamente con un movimiento que era pues afín a Fujimori. Era un movimiento... ¿No le hizo asco? No, en aquel momento no había problemas con Fujimori. No había problemas con Fujimori, excepto con el asunto del autogolpe, indudablemente. Pero fue reelecto con autogolpe por una gran cantidad, por millones de peruanos. Entonces, hasta ese momento yo acepté la invitación, no de Vamos Vecinos, sino de Julio Ernesto. Bueno. De Julio,
él pidió específicamente que yo le acompañara, lo dejamos en un determinado momento en stand-by para determinar. Y yo vi algunas cuestiones interesantes en Julio. Me pareció una persona muy especial. Es un tipo muy extraño, ¿no? Sí, en determinado momento. Hace poco estuvo por acá. ¿Son amigos desde hace mucho tiempo? Es mi compadre espiritual. Yo soy padrino de su hijo, Julio, el segundo. Y él me invitó, y entonces lo pensé mucho y finalmente acepté. La cantidad de gente que participó ahí todita era independiente, y ese fue el compromiso que le dieron a Julio. Yo pongo a la gente, dijo Julio. Y Julio puso a la gente, inclusive en algún momento hubo una bronca con alguna otra gente por poner a determinado personaje. ¿Y cómo le fue en las elecciones? Fue bien, o sea... ¿Usted cuánto sacó? El asunto fue que yo tuve 15 días de campaña, solamente 15 días. Pero al margen de eso, y quedé en segundo lugar. ¿Quedó segundo? Quedé en segundo lugar, sí. Quedé en segundo lugar, ganó el señor Gutiérrez. Y había una serie de connotaciones en aquella época que fueron las que no me gustaron. Por eso es que finalmente tuve hasta inconvenientes con quien salió electo, que ya empezó a tener cierto hostigamiento a mi persona. Y allí quedó todo el asunto, ¿no? Y en aparte de la invitación que le han hecho en el movimiento fonavista, ¿usted recibió algún otro tipo de invitación de otro movimiento? Verbales no quiero mencionar indudablemente. ¿Por qué? ¿Quién lo ha llamado? No, es para evitar siempre, recelos de algunos amigos que hay mucha gente dentro de la que está participando que conozco muy de cerca, indudablemente, respeto mucho sus posiciones. Pero la que, digamos, de alguna forma insistió y además vi que tenía otra connotación fue justamente la del partido de los fonavistas del Perú. ¿Por qué? Parece que no pasan la valla. Aparentemente. El problema mediático es aquí una de las cosas que hay que combatir. Los medios, claro, los medios manejan mucho. Hay mucha gente de mucho poder. Es más, no son los periodistas, no son los dueños de los medios, los que están allí y aparecen. No tienen ningún poder. Al final la gente vota por quien quiere. Ah, claro. Entonces, pero los medios influyen, siempre influyen los medios. ¿Usted cree que la gente va a cambiar la opinión de por quién van a votar porque un loco galato sale en la televisión a decir lo que tienen que hacer? No. Cuando finalmente, digamos, se producen las elecciones y uno hace un sondeo en este momento por quién votar, hay gente que está indecisa, es decir, no sabe exactamente por quién votar. Casi siempre es un poco más del 30%, y un 30% es mucho más que lo que significa superar la valla. Y en ese 30%, esa es la gente que decide su voto a última hora. Por cuestiones mediáticas, qué voto ganador, quién va a salir primero, qué dicen las encuestas. ¿De verdad creo que la gente vota así? ¿No es subestimada el electorado? Hay mucha gente que lo hace así. Sí. Hay mucha gente que lo hace así. Ahora, yo no quiero, digamos, decir que toda la gente lo hace así, ¿no? Pero hay mucha gente que lo hace. Es subestimarlos, ¿no? Pensar que son como corruptos que van al voto. No tanto, porque finalmente tenemos los elegidos, tenemos gente que uno se pone a pensar y dice, ¿cómo es que salió elegido? Si no está preparado, no tiene las condiciones, en fin, hace su show, hace diferentes cosas y no pasa nada. La gente votó por él. Entonces no es un voto pensado. ¿Cierto o no? Más o menos. Pero si lo vamos a ver por el otro lado, no, la gente sabe muy bien por quién votar. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Que se equivoque es una cosa, pero de que ya deciden su voto. Claro. Y que en los medios no tenemos ningún poder para cambiar eso. No, los medios influyen. Yo he visto, por ejemplo, noticias en las cuales aparece un candidato que es un genio de la computación, pasan 15 minutos de información, termina, dice un momento, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con la segunda parte. O sea, es gracioso, pero eso pasa. Y entonces nosotros vemos cómo los grupos de poder finalmente están detrás de muchos candidatos. Y en este caso el movimiento humanista no tiene el poder económico, pero sí tiene el poder de la convicción, hablando de poder de hacer las cosas. ¿Cuánto le va a costar la campaña? ¿Ya sacó su cálculo? No, todavía no, estamos en el proceso. Justo he pedido permiso a una reunión que teníamos, donde estábamos viendo esto. Ya. Iba a ser una, campaña franciscana, pero honesta, transparente. Bien frugal, así, no va a haber... Digamos frugal, pero como para que la gente sepa que estamos participando. Okay, muchísimas gracias, señor Pino, por su visita y suerte pues en la campaña. Vamos a ver cómo le va. Esperamos el apoyo también. Nueva experiencia en política, nos avisa cómo le va y a ver si trae a alguno de sus compañeros del movimiento fonavista para conversar. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros vamos a hacer una última pausa y regresamos con el final de Fantacuervos. No se vayan, ya volvemos.